Saludos, estimados alumnos. Les doy la bienvenida a la cápsula del ejercicio número 5 de la asignatura de herramientas computacionales, correspondiente a la unidad de planilla de cálculo. Y el tema que se verá el día de hoy es la metodología AMEF, que significa análisis del modo y efecto de las fallas, ¿eh? En el cual nos piden confeccionar una tabla MEF para una turbina hidráulica Pelton, ¿ya? Entonces, para desarrollar este ejercicio y poder crear la planilla MEF, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el libro completo para darle el formato al texto, ¿ya? Verificamos que sea Verdana, número 10, ¿cierto? Todo el texto. ¿Ok? Una vez que tengamos formateado el texto completo, ya vamos a partir con la construcción correspondiente. Nos vamos a dirigir a la celda A9, ¿ya? Y vamos a generar una combinación de celdas, ¿no? Desde la A9 hasta la Q9. ¿No? Todas estas celdas van a quedar combinadas y centradas. Combinar y centrar. ¿Ya? Aquí vamos a darle el nombre a nuestra tabla, ¿cierto? Que se va a llamar AMEF, ¿no? Vamos a partir con la construcción primero, después vamos a ir dándole formato y destacando los textos correspondientes, ¿ya? Aprovechando que estamos en esta instancia, vamos a darle un contorno, ¿sí?, a todo este texto asociado, ¿ya? Posterior a esto, vamos a dirigirnos a la celda A10 y vamos a hacer una combinación de celdas, ¿ya?, desde la celda A10 hasta la celda C10. A10 hasta la celda C10. Combinar y centrar, ¿ya? Replicamos lo mismo desde la celda A11 hasta la celda C11, ¿ya? Y le damos un contorneo. Tampoco vamos a ir construyendo nuestra tabla. Aprovechando, aquí le vamos a llamar AMEF MEF, ¿eh?, D, ¿ya? Doble punto, ¿ya? En esta zona de la celda D10 la vamos a combinar hasta la celda L10. Una combinación de celdas. Combinamos y centramos. Y vamos a combinar el resto de las celdas que nos quedan hacia el costado. Hasta la celda de la M10 a la Q10. ¿Ya? Todo esto le vamos a dar el borde correspondiente. ¿Ya? Estamos en la parte de enunciado todavía. Y después le vamos a dar tamaño de manera proporcional a todo el texto. Con la siguiente fila replicamos la misma combinación, ¿cierto?, pero ocupando lo que es la fila 11. Combinamos. Combinamos. De esta manera está, hemos completo la primera parte del encabezado. Vamos a ir dando alguna información, ¿cierto?, de manera inmediata. ¿Ya? El cuadrado central se va a llamar AMEF número 0001. ¿Ya? Acá vamos a tener el título de ingeniero, ¿cierto?, 2 puntos. ¿Ya? Y en la celda inferior contigua, técnico, 2 puntos. ¿Ya?
Estos textos los vamos a dejar alineados, ¿ya?, a la izquierda. Para ello nos dirigimos al menú de alineación, alinear hacia la izquierda. Lo dejamos centrado, ¿ya? Posterior, nos vamos a dirigir a la celda A12, ¿cierto? Y vamos a hacer un barrido de entre A12 y B13, ¿sí?, seleccionando estas 4 celdas. Una vez que las tengamos seleccionadas, las vamos a combinar y en esta zona va a ir el título de proveedores afectados. Proveedores afectados, ¿no? Voy a dar un poquito de texto para que se pueda ver y visualizar todo, ¿ya? Después vamos a darle el tamaño de las celdas. En la celda C10, o sea, C12 y C13, vamos a combinarlas hacia abajo. Combinamos, ¿ya? Y estas van a llevar el nombre de descripción. Descripción, ¿ya? Ahora voy agrandando un poquito para que se vaya viendo el texto. Posteriormente le vamos a dar los tamaños para que quede todo de manera proporcional, ¿ya? Nuevamente vamos a hacer una combinación de celdas desde la celda D12 hasta la celda, mediante un barrido, E13. Desde la celda E12 a la celda E13. ¿Ya? Combinamos y centramos estas celdas. Y estas van a recibir el nombre de nombre del equipo. Dos puntos. Esto. Vamos a ingresar un enter. ¿Ya? El nombre del equipo es turbina hidráulica. Hidráulica. Ahí tenemos. Vamos a hacer que este texto se ajuste al tamaño de la celda. Para ello nos dirigimos al menú de alineación. Entonces, sobre el icono de combinar y centrar podemos encontrar ajustar texto. Y ajustamos el texto al tamaño de la celda que ya tenemos. ¿Ya? Posteriormente vamos a hacer una combinación de celdas nuevamente, ¿ya?, en esta misma fila, desde lo que es la celda F12, ¿ya?, hasta la celda J12. Seleccionamos las celdas mediante un barrido, combinamos las celdas en el menú de alineación, ¿ya?, y estas celdas combinadas van a recibir el nombre de código, dos puntos, ¿ya?, ANZ, ¿ya?, que es el código de la turbina que vamos a confeccionar, TH-001. ¿Ya? En la fila, ¿cierto?, F13, o la celda F13, también vamos a combinar hasta lo que es J13. ¿Ya? Combinamos en esa misma zona. Y este celda combinada se va a llamar modelo, dos puntos, pelto. ¿Ya? De que es la celda, el nombre de la turbina que nosotros le vamos a aplicar este formato AMER. Estamos aprovechando y completando la información de inmediato en los títulos, ¿ya? De manera contigua, ¿cierto?, en lo que es la fila número 12, nuevamente vamos a generar una combinación de celdas entre la celda K12 y L12, ¿ya?, y esta va a recibir el nombre de gerencia,
gerencia, 2 puntos, mantenimiento. De igual manera, vamos a combinar la celda K13 con la celda L13. ¿Ya? Y esta celda va a recibir el nombre de departamento, 2 puntos, turbinas. Voy a agrandar un poquito las celdas para que ustedes puedan visualizar el texto que está incluido. ¿Ya? Y finalmente vamos a combinar en esta misma zona de la fila 12, M12 hasta Q12. Y vamos a repetir la combinación, pero en la fila 13, de M13 a Q13. La primera va a recibir el nombre de fecha. ¿Ya? La fecha cuando se realice el formato correspondiente. Y la siguiente va a recibir el nombre de hoja, ¿ya? Correspondiente a la hoja del archivo. ¿Ya? 2 puntos. Entonces vamos a hacer un barrido de todas estas filas, de las filas 12 y 13. Y vamos a darle un contorno. Ya va tomando forma algo nuestro texto asociado. En la fila 14, ¿cierto? Y en la fila 14, celda A14, vamos a hacer un barrido hacia abajo, desde A14 hasta A20, hacia abajo. ¿Ya? Combinando todas estas celdas. ¿No? Lo mismo vamos a hacer con B, ¿cierto? Desde B14 hasta B20, combinadas las celdas. Lo mismo vamos a hacer con C, ¿ya? Desde C14 hasta C20, combinadas las celdas. Volvemos a repetir en DF, con los mismos tamaños, de D14 a D20, combinados, y de E14 a E20. ¿Ya? Vamos a hacerle su contorno correspondiente. En la siguiente, esto que corresponde a la fila F, no vamos a seleccionar la primera celda F14, sino que desde F15 hasta F20. ¿Ya? Vamos a combinar las celdas correspondientes. ¿Sí? Lo que es la celda G15, ¿cierto? La vamos a combinar hasta la celda G20. Así lo vamos a replicar 3 veces hacia el lado. Combinamos y centramos una vez, desde H15 hasta H20, combinamos y centramos. ¿Sí? Volvemos a repetir en la fila I15 hasta I20. ¿Ya? Finalmente, volvemos a repetir lo mismo con la fila J. J15 hasta J20, combinamos y centramos. ¿Ya? La fila que nos quedó en la parte superior, correspondiente a la fila 14, desde la letra F hasta la letra J, se van a combinar. Combinamos y centramos. ¿Ya? Hacemos un barrido, nos vamos a fuente, damos bordes y ya tenemos los bordes asociados a este formato. ¿Ya? Posterior, en la fila K, nos dirigimos a la celda K14 y hacemos un barrido hasta la celda K20. ¿Ya? Combinamos y centramos. Como esto se replica una vez más, podemos irnos a la parte inferior derecha, donde cambia la forma del cursor, y arrastrar la celda hacia el lado. De esta manera se replica lo que veníamos haciendo. Es una manera un poco más práctica de desarrollarla. Finalmente, continuando, vamos a combinar lo que son las celdas M15 hasta M20.
seleccionamos, combinar y centrar. Como ya sabemos que esto lo podemos arrastrar hacia el lado, nos dirigimos a la esquina inferior derecha y lo arrastramos hasta la celda Q, ¿cierto? Correspondiente, hasta la columna Q. ¿No? Lo que está correspondiente a la fila 14, ¿cierto? Desde la celda M14 hasta la celda Q14, también la vamos a combinar. ¿No? Vamos a hacer un barrido por todas estas celdas y le vamos a dar todos los bordes. ¿No? Recuerden que todos los bordes los encontramos en el menú de fuentes. Todos los bordes. ¿No? Aquí ya tenemos bastante arreglado, ¿cierto? Lo que son los tamaños de nuestro, o sea, lo que es el rotulado de nuestra tabla MEF. Vamos a darle algún tamaño a las celdas de manera bastante práctica, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan formatear y puedan tener una mejor resolución. ¿Ya? Vamos a seleccionar la fila 9, 10 y 11. ¿Ya? Nos vamos a dirigir al menú de celdas, formato, y vamos a cambiarle el alto a la celda, o a la fila. ¿Ya? Vamos a decir que sea de 16. Apretamos aceptar y creció el tamaño de la celda. ¿Ya? Lo vamos a replicar, ¿cierto? Ahora para las celdas combinadas, ¿cierto? 12 y 13, correspondiente a la fila. Esta le vamos a dar una altura de 17 también. ¿Ya? Vamos a seleccionar estas dos, formato de celda, alto de la fila, ¿cierto? 16. ¿Ya? Podemos darle un poquito más. Vamos a hacer el barrido desde la fila 10 hasta la 13 nuevamente. Otro formato de celda, alto de celda. Vamos a hacer que sea 16,5. Un poquito más en tamaño. ¿Ya? Lo mismo, vamos a hacer un barrido completo, ¿cierto? Desde la fila 14 hasta la fila 20. Vamos a replicar el tamaño que habíamos dado anteriormente. Ajustar alto de fila. 16,5 para todo. De ahí tenemos un tamaño más o menos proporcional, ¿cierto? Con lo que nosotros queremos tener. ¿Ya? Vamos a hacer un barrido por todas estas celdas y vamos a alinear el texto, ¿cierto? Al centro en cuanto a su altura. Nos vamos a alineación, nos dirigimos a alinear en el medio y lo presionamos, ¿ya? Para que quede todo alineado al medio del texto. Sí, adicionalmente vamos a decir que este texto, ¿cierto? O todo el texto que va a estar introducido acá, tenga una fuente, ¿cierto? Con sombreado o negrita. Tenemos negrita, ¿cierto? Y adicionalmente le vamos a agregar un color a la celda, un color gris, ¿cierto? No muy fuerte, para que lo podamos visualizar de mejor manera. ¿Ya? Entonces, me parece que está bien. Excelente. ¿Ya? Vamos a aprovechar también de darle los tamaños correspondientes, ¿cierto? Y ir llenando el texto asociado. ¿Ya? Vamos a llenar la primera. ¿Ya? Esta zona se llama descripción de la parte o proceso. Lo escribimos, descripción de la parte o proceso. Entonces, ¿ya? La siguiente columna se va a llamar función del equipo. ¿Ya? La siguiente será modo de falla. ¿Ya? Posterior a eso se llama efecto de falla de la falla. ¿Sí? Después causa
de la falla. La parte superior se llama situación actual. Actual. Y estas que están acá, ¿cierto? La primera se llama acciones actuales. La siguiente se va a llamar frecuencia. ¿Sí? La subsiguiente, severidad. Y la tercera, detectabilidad. Detectabilidad. ¿Ya? Y la última que tenemos aquí se llama NPR. Tenemos con la siguiente, acciones recomendadas. Responsable. ¿Ya? Acciones adoptadas. ¿Ya? Y volvemos a repetir, ¿cierto? Todo lo que es frecuencia, severidad y detección. Entonces, frecuencia. ¿Sí? Severidad. ¿Ya? Detección. Detección. NPR. Lo que vamos a hacer es ajustar este texto al tamaño de la celda. Pero para ello vamos a darle un ancho correspondiente a estas primeras celdas, ¿ya? Estas tres, para poder ir proporcionando lo que es el texto. ¿Ya? Las primeras dos celdas, o dos filas, columnas, van a tener un tamaño de formato, ¿cierto? De ancho de columna de 13. ¿Ya? La siguiente, la columna C, le vamos a dar un formato de ancho de columna de 20. ¿Ya? Las segundas correspondientes a efectos de falla, disculpen, me falta una A, ¿sí? Y causa de falla, también van a tener un formato, un ancho de columna de 13. ¿Ya? Situaciones actuales también va a tener una de 13, formato, ancho de columna 13. Y lo que es severidad, frecuencia y detectabilidad, le vamos a dar un ancho de 3. ¿Ya? Frecuencia, severidad, detectabilidad, esa columna, ¿no? Correspondiente a la columna GHI, le vamos a dar un formato de ancho de columna de 3. ¿No? Lo que es NPR, ¿no? Le vamos a dar un ancho de 8 a la columna J, ancho de columna de 8. ¿No? Lo que son las recomendaciones, ¿cierto? Que corresponde a la columna K, le vamos a dar un formato, ancho de columna de 15. ¿Ya? A lo que es responsable, también le vamos a agregar una de 15. Columna L, formato, ancho de columna, 15. ¿Ya? Si recordamos, lo que era acciones adoptadas, le vamos a dar el mismo tamaño que habíamos dado acá. Si lo revisamos, es de 13. Seleccionamos la columna M, ¿cierto? Formatos, ancho de columna, 13. ¿Ya? Lo que era frecuencia, severidad y detección, esto vamos a replicar el tamaño que le habíamos dado
anteriormente a la columna GHI, ¿cierto? Y le vamos a dar un alto ancho de columna de 3. ¿No? Y finalmente al NPR le vamos a dar el mismo ancho que es la columna Q, formato ancho de columna de 8. ¿Ya? Ahí tenemos más o menos formateado nuestra columna. Aún tenemos que ajustar lo que son los textos. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño barrido aquí. ¿Sí? Usamos todo esto. Nos vamos al menú de alineación. ¿Cierto? Ajustar texto. ¿Ya? De ahí tenemos el texto ajustado al tamaño de la celda. Lo mismo con acciones actuales. Ajustamos el texto al tamaño de la celda. Como aquí es bastante pequeño, lo que vamos a hacer es cambiar la orientación del texto. ¿Ya? Seleccionamos las 3 celdas combinadas. ¿Ya? Nos dirigimos al menú de alineación y luego vamos a la parte de orientación de texto. ¿Ya? Y vamos a decir que el texto esté escrito, ¿no?, hacia arriba. ¿Ya? Y ahí podemos ver el texto escrito hacia arriba. Adicionalmente lo vamos a alinear a la parte inferior. Ahí lo tenemos alineado a la parte inferior. Ok, seleccionamos las dos celdas, ¿cierto? A y L en la columna y ajustamos el texto al tamaño. Voy a agrandar un poquito esta celda. Direcciones recomendadas. No, también un poco más grande. Esto lo vamos a subir a 16. Ahí tenemos el texto ajustado. Responsables, acciones adoptadas. ¿Sí? Volvemos a ajustar el texto al tamaño de la celda. Ahí tenemos las acciones adoptadas. Recordamos cómo cambiamos la orientación. Seleccionamos las 3 celdas combinadas correspondientes. Y nos vamos a alineación, orientación de texto, girar texto hacia arriba. ¿Sí? Y lo alineamos a la parte inferior. ¿Sí? De esta manera, nuestra tabla, ¿cierto?, ya tiene un encabezado un poco más ordenado. Ya correspondiente. Voy a alinear estos dos textos, ¿cierto?, a la parte izquierda. ¿Ya? Y aquí me falta un título, que este título se llama Situación Actual. Actual. ¿Ya? Ya tenemos formateado nuestro encabezado de la tabla. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, ¿no?, vamos a hacer una combinación de celdas a grandes rasgos, desde la celda A21 hasta la celda A35. ¿Cierto? Y vamos a combinar texto de la celda A21 a A35 para ingresar lo que es la descripción o parte del proceso. Seleccionamos las celdas, nos dirigimos al menú de alineación, ¿cierto?, combinar y centrar. Replicamos esta copia hacia el lado, nos vamos a la parte inferior derecha, arrastramos y ya lo tenemos seleccionado. En esta zona que iría a las funciones del equipo. ¿Ya? La función de este equipo tiene 4 modos de falla asociados, por ende debo hacer 4 espacios correspondientes. ¿Ya? Para lo cual me voy a dirigir a la celda C21 y la voy a combinar hasta la celda C24. C21 hasta la celda C24. ¿Ya? Combino y centro. Y arrastro esto hacia abajo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Vamos a descargar un poquito, disculpen aquí la celda, ya hasta A36. Lo mismo con la siguiente. ¿Ya? Y le vamos dando tamañito ya asociado. Y
Esto lo replicamos 3 veces más hacia el lado o hasta el fondo, si nosotros necesitamos, todo hacia el fondo. Vamos a hacer un barrido completo de las últimas 3 celdas combinadas y arrastramos. ¿No? Vamos a darle un poquito más de ancho a esta celda, ¿cierto? Vamos a seleccionar de la celda de la fila 21 hasta la fila 36. Nos vamos a ir a lo que es celda, formato de celda, alto de fila, y vamos a decir lo que sea de unos 14. ¿Ya? Ahí creció un poco más. ¿Ya? Ya ahí hemos creado nuestro formato a grandes rasgos. Vamos a aprovechar de adicionar algunos factores a considerar. ¿Ya? Por ejemplo, lo que es la celda A38. ¿Cierto? Vamos a escribir lo que corresponde a probabilidad de frecuencia de falla. ¿No? Probabilidad de frecuencia de falla. ¿No? Vamos a aprovechar, ¿cierto?, que se extendió hasta la columna C. Vamos a hacer una combinación de celdas ahí. Combinamos y centramos. Ya, le vamos a dar un texto negrito. ¿Ya? Vamos a aprovechar esto también y lo vamos a agrandar. ¿No? Seleccionamos la fila 38 hasta 44. Alto de fila. Y le damos unos 14. Aquí en frecuencia, ¿cierto? Vamos a hacer unos pequeños textos. Vamos a combinar la columna A con la columna B. Una vez. Y lo vamos a arrastrar 1, 2, 3, 4, 5 veces. 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y aquí en la primera parte se llama altamente improbable. Altamente improbable. ¿Ya? La siguiente se va a llamar muy baja probabilidad. Muy baja probabilidad. Probabilidad media. Media. Alta probabilidad. Alta probabilidad. Y finalmente tendremos muy alta probabilidad. Muy alta probabilidad. Vamos a hacer unos pequeños textos asociados. Vamos a seleccionar todo el texto, lo vamos a dejar alineado a la izquierda y alineado al centro de la celda. Y aquí vamos a darle valores. ¿Ya? El primero va a ser 1. El segundo factor va a ser de 2 a 3. Probabilidad media va a ser de 4, ¿ya?, a 6. Alta probabilidad va a ser de 7 a 8. Y finalmente, muy alta probabilidad va a ser de 9 a 10. Y lo vamos a dejar todo este texto alineado nuevamente a la izquierda. ¿Ya? Ahora, en lo que es la fila de 38, la vamos a combinar hasta la fila F, a la celda F38. Combinamos estas 3 celdas, ¿ya? Y a este título le vamos a llamar rangos de severidad de falla. Vamos a volver a copiar el formato, vamos a copiar lo que es la celda, combinar la celda D39 con la celda E39. Combinamos y lo arrastramos las veces que hicimos con la anterior. ¿Ya?
Vamos a darle una texto negrita al título principal. ¿Ya? El primero se va a llamar muy baja severidad. Muy baja severidad. La siguiente, severidad baja. Baja. ¿Ya? Severidad promedio. Severidad alta. Muy alta severidad. Severidad. ¿Ya? Seleccionamos el texto, lo alineamos a la izquierda, lo dejamos alineado al centro. ¿Ya? La primera va a ser, vamos a ocupar los mismos factores que ocupamos en frecuencia de falla, por ende los podemos seleccionar, control C y pegar. ¿Ya? Ahí tenemos la misma selección. ¿Ya? Ahora, en la celda correspondiente a G, ¿cierto? 38, hasta la celda L, 38. Vamos a hacer una combinación de celdas. Y a esta la vamos a llamar probabilidad de detectabilidad de falla. De detectabilidad de falla. Usando, le damos el texto negrita. ¿Ya? Y a esta la vamos a combinar, ¿cierto? Hasta de la celda G39 hasta la celda K39. Combinamos, arrastramos hacia abajo la misma cantidad de veces anterior, ¿ya? Y escribimos alta probabilidad. ¿Ya? Probabilidad medianamente alta. Medianamente alta. Después continuamos con probabilidad media. Media. Muy baja probabilidad. Y finalmente altamente improbable. Altamente improbable. ¿Ya? Seleccionamos el texto, lo alineamos a la izquierda. Y aquí vamos a dar los valores. Primero va a ser 1, el siguiente va a ser de 2 hasta 3, hasta 5. El siguiente va a ser de 6 hasta 8. El siguiente va a ser 9. El siguiente va a ser 10. ¿Ya? Seleccionamos los números y los alineamos a la izquierda. Finalmente vamos a combinar la celda desde M38 hasta, ¿cierto?, lo que es Q38. Y repetimos esta combinación después de M39 hasta P39. Y lo arrastramos las mismas veces que lo habían hecho anteriormente.
El título de esto se va a llamar número de prioridad de riesgo, o también conocido como NPR. Vamos a darle, ¿cierto?, los nombres hacia abajo. Primero va a ser alto riesgo de falla. Después, probabilidad media de riesgo. Media de riesgo. ¿Ya? Después, bajo riesgo de falla. Falla. Y finalmente, no existe riesgo. No existe riesgo. Alineamos el texto al lado izquierdo. Voy a agrandar un poco más aquí, ¿cierto?, para que podamos ver el texto de riesgo. Ahí está. Vamos a darle los valores correspondientes. Primero va a ser desde 500 a 1000. El siguiente va a ser de 125 a 499. El siguiente va a ser desde 10 a 124. Y finalmente tendremos desde 1 a 9. ¿Ya? Ahí tenemos toda la parte inferior encabezada. ¿Ya? De esta manera ya tenemos configurado nuestra tabla, ¿cierto?, para ingresar lo que son los valores. ¿Ya? Adicionalmente, vamos a configurar con un formato condicional lo que son los NPR, ¿sí?, bajo esta consideración. ¿Ya? Para ello, vamos a seleccionar, ¿cierto?, una de las celdas de NPR, ¿sí?, y nos vamos a dirigir al menú de estilos, formato condicional. ¿Ya? Nos vamos a ir a nueva regla, seleccionamos nueva regla, se despliega este pequeño menú, ¿ya?, y en la parte inferior tenemos una ventana que dice editar una descripción de regla. Aquí dice estilos de formato, y aquí hay varios estilos, ¿no?, asociados. ¿No? Nosotros nos vamos a ir a conjunto de iconos, donde dice estilo de formatos, conjunto de iconos, ¿ya? Y aquí me da la opción de poder ingresar estos semáforos de colores. ¿Ya? Estilo de formato, conjunto de iconos, está muy bien. Estilo de iconos, ¿ya? Vamos a seleccionar el juego de iconos, ¿ya? Yo quiero, según la clasificación que tenemos, 4 niveles. Así que necesito buscar 4 niveles. ¿Ya? Tenemos 4 niveles. ¿Ya? Vamos a invertir el criterio de ordenación para que verde sea el más bajo, amarillo el siguiente, rojo altamente grave y lo que es alto riesgo de falla sea este color más oscuro. Yo tengo la opción de cambiar la opción aquí, ¿cierto?, según lo que me muestra. ¿Ya? Y aquí debemos ingresar lo que es la condicionalidad que tenemos en la tabla inferior de la tabla AMEF. ¿Ya? En primer lugar vamos a decir, ¿cierto?, que este color va a corresponder a lo que es alto riesgo de falla, por ende, cuando el valor es mayor o igual a 500. ¿Ya? Hasta el valor que llegue más arriba. ¿Ya? El color rojo va a corresponder a lo que es probabilidad media de riesgo, ¿ya?,
y va a ser, ¿cierto?, menor a 500 y mayor o igual a 125. ¿Ya? El color amarillo va a ser bajo riesgo de falla, ¿ya? Va a ser menor a 125 y mayor o igual a, ¿cierto?, lo que es 10. Y finalmente el verde queda por defecto. Todos los valores que sean menores a 10 van a ser de color verde. Aceptar. Oh, disculpe. Estos valores son numéricos, por ende el tipo de valor debe ser número. ¿Sí? Aquí vamos a tener que ingresarlos nuevamente, todos son números. ¿Ya? Entonces el primero era 500, ¿cierto? El segundo era 125, ¿ya? El tercero era 10. ¿Ya? Y ahí tenemos. Entonces, lo que sería este color gris sería alto riesgo de falla cuando el valor es mayor o igual a 500. ¿Ya? Y recordarse que el tipo que nosotros estamos ingresando es un número. Ahí no va a ser el error que me acaba de pasar. ¿Ya? El siguiente color rojo es probabilidad media de riesgo, que va a dar un valor menor a 500 y mayor o igual a 125. ¿Ya? El color amarillo, bajo riesgo de falla, ¿no?, que es cuando es menor a 125, pero mayor o igual a 10. ¿Ya? Y finalmente, por defecto, no existe riesgo cuando es menor a 10. ¿Ya? Una vez lo tenemos configurado ahí, le colocamos a aceptar. ¿Ya? Físicamente ahora no hay un resalte, ¿cierto?, de la celda porque no hay un número dentro de ella. Pero a medida que vayamos completando nuestra tabla, vamos a ver su condición. Lo que vamos a hacer es copiar el formato de esta celda a todas las celdas inferiores y a las del NPR, ¿cierto?, final. Para ello, nos dirigimos al menú de portapapeles, donde encontramos esta brocha, ¿cierto?, este icono con forma de brocha, y es copiar formato. Hacemos clic, ¿cierto? Ahí seleccionó como yo tenía la celda, ¿cierto? Y voy a decir que estas celdas hacia abajo tengan el mismo formato, ¿ya? Entonces, la regla que yo creé con formato condicional está ingresada dentro de estas celdas también. Voy a repetir el paso para poder copiar este formato de regla o de formato condicional en lo que es la columna NPR, ¿cierto?, final. Selecciono la celda que contiene la regla original, me voy a portapapeles, copiar formato y hago un barrido hacia abajo. De ahí todas las celdas, ¿cierto?, tienen este formato condicional de valores. Vamos a completar, ¿cierto?, esta tablita, ¿cierto?, con lo que nos dice el enunciado. ¿Ya? Descripción de la parte o proceso. Es una turbina, ¿cierto?, hidráulica. Hidráulica. ¿Ya? Aquí no tenemos ajustado. Vamos a hacer un barrido completo y vamos a ajustar el texto al formato. Y lo vamos a dejar, ¿cierto?, al centro de la celda. ¿Ya? La función del equipo, convertir energía hidráulica en energía mecánica. ¿Ya? Ahí tenemos la función del equipo. Esta función tiene 4 modos de falla, según lo que teníamos escrito. ¿Ya? El primero es desprendimiento de materiales de los álabes. Y lo vamos a escribir: desprendimiento de materiales de los
a la vez. ¿Ya? Después tenemos desgaste de los anillos. Desgaste de los anillos. ¿Ya? Tercer modo de falla, sensor de vibración de daño. Sensor de vibración de daño. Dañado. Dañado. Y por último tenemos desgaste de la chumacera. Desgaste de la chumacera. ¿Ya? A su vez, cada modo de falla tiene un efecto de falla. ¿Ya? Para el primer modo de falla es paso, ¿cierto?, de agua al interior del rodete. Paso de agua al interior del rodete. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer también es seleccionar el texto y dejarlo todo alineado a la izquierda, para que se tenga una mejor presentación. El siguiente modo de falla asociado a los desgastes de los anillos corresponde a vibración en la turbina. Vibración en la turbina. Entonces el modo de falla, valores erróneos de la velocidad de vibración. Nuestro último efecto de falla asociado a la desgaste de los chumaceras, desgaste de metal. Metal. Vamos a dar las causas de falla. Paso de agua al interior del rodete genera una causa de falla, ¿cierto?, de fatiga de Alaves. Fatiga de Alaves. ¿Ya? Y a su vez, las acciones actuales que se están llevando son reparación de los Alaves. A esto se le dio una frecuencia de falla igual a 3, ¿ya?, según esta escala. Es muy baja probabilidad. Igual a 3. ¿Ya? Una severidad igual a 4. Yo lo escribo directamente 4. Y una detectabilidad de 8. ¿Cómo se calcula el NPR? El NPR es igual a la multiplicación que existe entre la frecuencia de falla por la severidad por la detectabilidad. ¿No? Enter. ¿Ven? Y aquí vemos que apareció el formato condicional que nosotros teníamos. ¿No? Voy a arrastrar esta fórmula hacia abajo para que se copie. En este caso aparecen con letra con icono verde porque no hay ningún valor asociado. ¿Ya? Pero ahí va a ir cambiando cuando nosotros ingresemos los datos correspondientes. ¿Ya? Aprovechando el NPR de acá también voy a hacer su ecuación. Es igual lo que es la frecuencia por la severidad por la detención. Enter. ¿Sí? Lo dejamos alineado al centro y arrastramos hacia abajo. ¿No? Muy bien. Vamos a completar toda esta primera parte. Nos vamos a dirigir a la segunda causa de falla asociado a lo que es la vibración de turbina, y esta es desalineamiento, ¿cierto?, de los anillos. Desalineamiento de los anillos. Genera acción actual, reparación de los anillos. Reparación
de los anillos. ¿Ya? Tiene una frecuencia de 2, una severidad de 7 y una detectabilidad de 6. Nos da un NBR de 84. ¿Ven? Ahí cambió el color. Nos dirigimos a la siguiente causa de falla. ¿Sí? La siguiente es mala calibración. ¿Qué acciones se están tomando actualmente? Calibración de los sensores. ¿Ya? A esto se le da una frecuencia de 4, en severidad, en frecuencia, en severidad 4 también, y en detectabilidad 8. Me da 128. Color rojito, ¿cierto? Probabilidad media de riesgo. Vamos a la última. Sí, tenemos finalmente lo que es falta de limpieza asociada al desgaste de metales. Falta de limpieza. Acción actual, reparación de chumaceras. Reparación de chumaceras. ¿Qué severidad se le dio? 7. Frecuencia 7, severidad 8. Y por último, detectabilidad de 9. Tenemos un valor de 500. Vamos a ver las acciones recomendadas. Para el modo de falla, la acción recomendada, ¿cierto?, es revisión periódica de árboles. Revisión periódica de árboles. ¿Ya? ¿Quién va a ser el responsable? El mecánico. ¿Cierto? Idealmente aquí debe ir el nombre del mecánico que está a cargo de esto. Acciones adoptadas, se implementó lo recomendado. ¿Cierto? Se implementó lo recomendado. ¿Ya? Frecuencia 2, severidad 2 y detección 6. Nos da un MPR de 24. ¿Ya? Vamos a ver con la siguiente. Modo de falla, desgaste de anillos. Acción recomendada para este modo de falla. ¿Sí? Alineación y balanceo de los anillos. Alineación y balanceo de los anillos. ¿Ya? ¿Quién es el responsable? El mecánico nuevamente. Y la acción adoptada se implementó. ¿Ya? Excelente. Frecuencia 2, severidad 2, detección 2. Nos da un NPR de 8. ¿Ya? Nos dirigimos al tercer modo de falla, sensor de vibración dañado. Aquí tengo un pequeño error, sensor de vibración dañado. ¿Ya? ¿Cuál es la acción recomendada? Es inspecciones mensuales de los sensores. Inspecciones mensuales de los sensores. ¿Ya? ¿Quién es el responsable de realizar esto? Adivinen quién. El mecánico, nuevamente. Y se implementó. Excelente. Después tenemos lo que es la frecuencia. 2, 4, 5 para dar un NPR de 40. Y ahí vemos, ¿cierto?, que el formato condicional de la celda cambia. Y finalmente nos vamos al último modo de falla, ¿cierto? Desgaste de la chumacera, que corresponde como acción recomendada limpieza y pulido
y pulido trimestralmente. Trimestralmente. Nuevamente el responsable es el mecánico y ya se implementó, ¿cierto? Así que corresponde, en este caso, una frecuencia de 3, una severidad de 6 y una detección de 7, dando un ponderado total de 126. ¿Ya? Y aquí, chicos, tenemos nuestro formato, ¿cierto? Nuestra tabla MEF para una turbina hidráulica con sus modos de falla, ¿cierto? Asociadas, sus efectos, sus causas y cómo se encuentra actualmente, con su NPR ponderado, ¿ya? Y asociado con un formato condicional, ¿cierto? Para dar un efecto visual, ¿cierto? De detección mayor, ¿ya? Bueno, algunos datos que nos faltaron completar, ¿cierto? Por ejemplo, el ingeniero que desarrolló la planilla, ¿cierto? El técnico ahí iría asociado, la fecha correspondiente y la hoja, ¿cierto? En este caso, hoja 1, ¿cierto? De 1. De 1. Y ahí tendríamos nuestra planilla. Ah, nos falta un pequeño detalle, está viendo hacia atrás, ¿cierto? En esta zona tenemos que ingresar a qué estamos viendo, ¿cierto? Si es un equipo o proceso, ¿ya? Para ello voy a descombinar esta celda, ¿ya? Voy a sacar los bordes, sin bordes, borde visual, borde externo solamente, ¿ya? Y en esta zona voy a escribir equipo, ¿no? Y en la siguiente, proceso, ¿no? Y voy a insertar un pequeño recuadro, ¿cierto? Para ver qué estoy viendo. Para ello me voy al menú de insertar, la pestaña insertar, ¿cierto? Ilustración, formas, y aquí busco lo que es rectángulo, ¿ya? Y aquí me permite insertar un pequeño rectángulo, pequeñito, que este le voy a dejar un relleno de color negro, porque es un equipo que estamos viendo, ¿ya? Le voy a sacar en contorno, sin contorno, lo que va en negrito, y lo voy a acercar a la posición del equipo, ¿ya? Control C, ya que el proceso también lleva el mismo recuadro, pero ¿no? Lo posicionamos más alineado posible. Pero en este caso, el relleno es blanco. Y a este sí le vamos a dar el contorno correspondiente. Contorno negro, ¿no? Lo más centrado posible dentro del espacio. ¿No? De ahí, si fuera un proceso, deselecciono el color negro del equipo y selecciono lo que es proceso. Saludos, estimados alumnos. Espero que les haya servido este video tutorial para desarrollar su planilla AME.